Hola trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, viajeros, viajeras, ¿qué tal? Espero que muy bien y que tengáis ganas de escuchar este nuevo podcast que hoy os traigo. Quería antes de nada daros las gracias a las más de 1.200 personas que habéis descargado el podcast número 53. Estoy flipando, la verdad es que 1.000 gracias, claro que la entrevista con Leti Lagarda fue estupenda. O más de 700 personas que en una semana habéis descargado la 54, la Vuelta al Mundo con Javier y Vanessa. En fin, si no las habéis escuchado, os recomiendo ambas entrevistas. Gracias también a los que os tomáis un tiempo para escribir una reseña, ya sea en los comentarios de iVoox o en las valoraciones de Apple Podcast. Me encanta saber de verdad lo que pensáis del programa y, por ejemplo, leer la reseña de Berasategui que ha dejado en Apple Podcast, que dice: me encanta la elección de los invitados, la forma en que realizas las entrevistas. Haces que te sientas en el lugar del viaje relatado. O, por ejemplo, Carla Llamas, autora del podcast La Maleta de Carla, que dice: disfruto siempre con cada episodio, pero especialmente con este último de Cristina Losada. O Paquitina, que nos pone 5 estrellas también y un escueto maravilloso. También quería daros las gracias a las más de 40 personas que habéis rellenado la encuesta para mejorar el podcast. Muchas gracias de verdad por vuestro tiempo. Las voy a analizar al final todas juntas, pero ya he echado un ojo y he visto que hay muchas ideas interesantes de las que ya estoy tomando nota y pensando sobre ellas. Si quieres ayudarme y participar en la encuesta hasta el 31 de enero de 2021, puedes hacerlo. Es muy fácil, entra en la web ungranviaje.org y en la sección de podcast busca la entrada del podcast número 52. Ahí está insertada la encuesta. Y una novedad que me gustaría comentar en la web, también en la web de ungranviaje.org, es la posibilidad de enviarme un mensaje de voz grabado. No sé, igual te da pereza escribirme o porque al fin y al cabo esto es un podcast y aquí nos gusta hablar y escuchar. Así que he puesto un pequeño programita en el cual, sin tener nada instalado, pues me puedes enviar mensajes de hasta 90 minutos. Yo qué sé, preguntas que quieres que haga a los futuros participantes, sugerencias, en fin, cualquier cosa. También, claro, lo puedes hacer por Instagram, que permite grabar audios en @ungranviaje_org, que es nuestra cuenta de Instagram, o bueno, adjuntarlo a un email que puedes enviar a hola@ungranviaje.org. Y no me enrollo más porque aquí estamos pues para hablar de viajes, ¿no? Así que hoy vamos a hablar con Judit Viñolas. Es una cocinera catalana de 30 años que a medida que ha ido cumpliendo años tras los fogones ha ido organizándose mejor para poder dedicar medio año a su otra pasión, los viajes. Es decir, trabaja medio año y viaja medio año. Sin embargo, en 2019 tomó otra decisión, la de tomarse un año sabático, o 2 o 3, ya veremos. En la entrevista nos lo cuenta. La idea es ahora viajar por el mundo en bicicleta, cosa que está haciendo con Dani Q, como nos contará. En esta entrevista también vamos a hablar de cómo se inició en esto de los viajes o qué importante fue un viaje en particular en que cruzó el Océano Atlántico en velero. Una singladura de 28 días que para muchos viajeros, entre los que me encuentro, es un sueño. Y bueno, también hablaremos de viajes posteriores por el Caribe, Senegal, Patagonia, Omán, Irán, un montón de rutas y destinos, aunque al final también le dedicamos un ratito a hablar de la familia, de su padre, su madre y conocer si la han apoyado o no en un cambio tan radical de vida en tan poco tiempo. En fin, os dejo con la entrevista, espero que os parezca interesante y amena y sobre todo que os ayude a conocer a esta catalana llamada Judit Viñolas. Bueno, hoy tengo el gusto de estar hablando con Judit Viñolas, una catalana de 30 años. Hola, Judit. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con los oyentes de Un Gran Viaje, por hacernos un huequito para conversar sobre tus viajes y sobre tu vida. Yo quería empezar comentándote a ti y a los oyentes que creo que eres una de las personas más vitalistas y más apasionadas por dos de las cosas que muchas veces parecen antagónicas, como es el trabajo y el viaje. Yo no he visto a nadie más que disfrute
trabajando como lo haces tú, y me has explicado y vamos a hablar a lo largo de esta entrevista, y que disfrute más viajando también. Y parece que muchas veces en los grandes viajes, los que viajan durante mucho tiempo es como que se han cansado de su trabajo o odian su trabajo, pero en tu caso para nada es así, ¿no? De hecho eres cocinera de formación, si no me equivoco. Eso es cierto. Bueno, yo estudié cocina con 18 años, pero empecé a trabajar antes porque tenía muchas ganas de dedicarme a ello y de aprender a cocinar. Y como mi madre no quería que fuera a estudiar tan jovencita cocina porque no tenía claro que yo quisiera dedicarme a ello, busqué una tienda así de comida para llevar cerca de mi casa y con 16 años me planté allí, que casi, sí, casi no llegaba al mostrador. Y nada, les dije que en cuanto hubiera un puesto libre, porque allí abrían solo sábados y domingos, que en cuanto hubiera un puesto libre, que alguien dejara el trabajo, que me avisaran que yo quería ir a trabajar allí. Estuve 4 años trabajando allí, pero ya como el segundo año de estar en ese sitio, pues ya empecé mi formación, digamos, en una escuela de cocina en Girona, que es un ciclo formativo de grado superior, son 2 años. Pero lo bueno es que ya hice mi primera temporada de verano antes de ir a estudiar, con lo cual, claro... Sí, ya estabas, simultaneando las dos, sí. Claro, me presenté a un restaurante sin tener experiencia, les dijimos que quería ir a hacer una temporada allí, que no tenía nada de experiencia, que tenía muchas ganas de aprender, pero a los 2-3 días nos llamaron diciendo que había sitio, pero podía ir. La verdad que yo no me arrepiento de haber empezado tan jovencita porque... Sí, porque ya tienes un carrerón, como iremos desgranando ahora tienes 30 años. 30 años, sí. Ya llevas pues más de 14 entonces entre fogones. Sí, unos cuantos. Y me gustaría preguntarte, porque este podcast al final va de viajes, si tan bien los viajes empezaste tan pronto, ¿de dónde viene esa afición viajera? Bueno, yo con mis padres de pequeña hemos recorrido, no sé, yo creo que toda España de arriba abajo, porque cada verano nos íbamos, pues con el coche nos íbamos a Galicia, íbamos a, no sé, Andalucía, hemos recorrido un montón de sitios. De hecho, hay cosas que no recuerdo 100%, pero imágenes, lugares, todo esto me acuerdo muchísimo. Y quizás todo era más, digamos, dentro del país. Con mis padres no habíamos salido. Pero sí recuerdo incluso de tener en la parte trasera pues del coche el colchón y de hacer horas y horas en coche. Guay. Y con mi hermana ir detrás allí las dos. Yo creo que son muchos viajeros tenemos en común eso, que lo hemos mamado desde jóvenes y eso al final te impregna, ¿no? Ese amor por los viajes, por estar en sitios nuevos. ¿Cuándo te atreviste a colgarte la mochila e irte sola o acompañada de amiga o amigos por Europa, tal vez, ¿no? Que casi todos empezamos por Europa como primeros viajes. ¿Qué recuerdas de aquella época? Salir de Europa, el primer viaje ya fue con 20, 21 años. O sea, tardé un poquito más. Sí. Bueno, el que más me ha impresionado de los que hemos estado hablando antes de empezar esta entrevista, y por lo que comentabas que fue muy importante para ti, fue en 2016 que te decidiste a embarcarte y cruzar el Atlántico, pero por lo que me contabas no tenías mucha experiencia de navegación, que te liaste la manta a la cabeza, y eso para mí es una súper aventura. ¿Cómo surgió esto de decidirte a cruzar el Atlántico? Llevaba varias temporadas de verano pues trabajando y normalmente compaginaba las temporadas de verano con las de invierno, y eso suponía pues que estás unos meses trabajando muy intensos, luego tienes un mes libre a veces 15 días, hasta que llegó un momento en que decidí que había un invierno en el que no quería, o no es que no quisiera trabajar, es que me lo quería dedicar a mí. Y mi mejor amigo, que es muy aventurero, me propuso cruzar el Atlántico en catamarán. Y yo me acuerdo que estaba haciendo la temporada de verano y me dijo: Judith, ¿quieres venir a cruzar el Atlántico en catamarán? Y lo primero que le dije fue que no, que no quería, porque era como... era una cosa que no me imaginaba. Pero después me acuerdo que a los 4 días me mandó un vídeo porque lo hicimos a través de una agencia, obviamente hay gente que puedes cruzar el barco stop, como se conoce. Me mandó un vídeo de lo que era el viaje, se empezaba en Gran Canaria, ibas a Cabo Verde, llegabas a las islas del Caribe,
Y me acuerdo que fue ver el vídeo, que eran 5 minutos de vídeo, y le dije, ¡buah! Digo, yo quiero ir, quiero hacer ese viaje. Pero no, o sea, ¿habías navegado antes por el Mediterráneo o prácticamente te embarcaste sin tener conocimientos de náutica? Porque me parece muy valiente realmente. Sí que es valiente. Meterse en, ahora me dirás cuánto duró, pero varias semanas, hacer en un espacio tan cerrado tanto tiempo. No sé. Había hecho como un viaje, una escapada de 3 días, y hicimos con ellos un viaje así, una escapada de 3 días por la Costa Brava, que fue un poco una aventura porque nos pasó de todo, se acaban de sacar el carnet, el título, nos hizo mala mar, vivimos un poco así, fue bastante intenso. Pero luego ellos se compraron un barco junto con otros amigos y había salido algún día así puntual. Y me gustaba, pero no sabía o no me podía imaginar lo que significaba subirse a un barco en Europa y llegar hasta el Caribe por mar. Esa parte no me la podía imaginar hasta que realicé el viaje. Bueno, ¿y cómo fue la travesía? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Dónde te embarcaste y dónde acabaste tiempo después? Pues el viaje empezó en Gran Canaria. Vale. Nos dejaban ir como 3 o 4 días antes de que saliera el barco, porque allí es cuando va llegando la gente que se ha apuntado también para esta aventura. Luego se realizan las compras porque hay que cargar pues comida, bebida y demás para unas 3 semanas en el barco. Y como en mi caso yo era cocinera, mi amigo también... les pedimos a la tripulación del barco si nos dejaban hacer las listas de... O sea, ver un poco todo, cómo se organizaba, no ir solo en plan a cruzarlo, sino involucrarnos al máximo también. Y hicimos todas las listas de la compra, un día fuimos a comprar lo que es todo producto seco, digamos, de almacén, el día siguiente fuimos a comprar lo que era frutas, verduras, pues un poco de carne también al principio. Entonces, la verdad es que... el capitán del barco, que era el dueño, se portó súper bien también, nos daba bastante libertad si queríamos elegir cualquier cosa que nos apeteciera. ¿Al resto de la tripulación no lo conocías, salvo a tu amigo? No conocíamos, no, solo a mi amigo, y luego, claro, al llegar en el barco, que de hecho nos perdimos ya para encontrar el barco, o sea, el viaje ya empezó, pero en cuanto ya llegamos al barco, pues conocimos a la tripulación, estaba el capitán y 3 marineros, 2 chicas y un chico. Ellos profesionales, ¿no? Sí, digamos, sí, porque ellos digamos que cruzan el barco, buscan a gente para cruzar el barco y luego allí ellos hacen como la temporada, pues alquilando el barco por semanas y ellos serán los que trabajarán en ese barco. Después, claro, los días antes de salir estuvimos conociendo un poco Gran Canaria y ya me acuerdo, en cuanto nos despertamos por la mañana, a las 8 de la mañana salíamos del puerto y nos puso una música, tipo la de Piratas del Caribe, y me acuerdo que estábamos todos los 4 que íbamos a cruzar el Atlántico con la piel de gallina, y yo me emocioné con la música, fue un momento así muy mágico porque pues era la música a tope, y dices, guau, es que claro, estamos saliendo y vamos a llegar a, pues como a unos 5.000 kilómetros de distancia y dentro de 3 semanas con un montón de experiencias y de cosas vividas en el barco, ¿no? La primera semana estuve disfrutando mucho porque la verdad es que es una sensación muy distinta a lo que te puedas imaginar, estar rodeado pues de mar, de una paz increíble, estás desconectado del mundo, no hay nada de señal, por suerte, para disfrutar también de la aventura. Y con el grupo de personas que íbamos congeniamos súper bien porque todos tenían muchas ganas de vivir esa aventura. Un señor creo que era como su sueño realizar la travesía y lo vivía súper intensamente. Luego había un señor de Madrid que también, nos entendimos muy bien y eso fue muy bonito. Claro. Entonces la primera semana, pasé como unos ratos durante el día que estaba medio mareada, porque al final en un barco no sabes cómo te vas a encontrar. ¿Hacías algo? ¿Te tomabas unas pastillas o algo? Me tomé pastillas, pero no sé si me las tomé cuando no debía o demasiado tarde. No me hacían mucho efecto. Y luego llegamos a Cabo Verde, estuvimos unos 6 días de travesía hasta que llegamos a Cabo Verde. En Cabo Verde paramos un día, recorrimos toda la isla con el grupo de personas que estábamos. Allí es como que me vino bien esa parada para volver a encontrarme bien. Y después, cuando arrancamos, ya eran como unas 2 semanas más o menos en el barco. Y bueno, yo lo que decidí, que esto no lo he contado, pero cuando hice la travesía en catamarán,
yo sabía que iba a tener mucho tiempo libre, ¿vale? Porque al final en un barco tienes muchas horas libres. Tampoco sabía cómo era la vida en un barco, o sea, sí que las puedes ocupar un rato pues cocinando, charlando, pero tienes mucho tiempo libre. ¿No te habían explicado cómo... o habías tenido alguna entrevista previa para preguntar ese tipo de cosas? O... No, sí que te comentaban que te organizaban como unos turnos para colaborar, porque al final haces el viaje también, pero para aprender cómo, en qué consiste también. Sí. Y te organizan unos turnos que es de 4 de la tarde a 8, por ejemplo, en nuestro caso. Y cada día de 4 de la tarde a 8 y de 4 a 8 de la madrugada nos tocaba estar arriba en el timón. Haciendo las guardias, ¿no? En la guardia con un marinero, digamos. Vale. ¿Qué pasa? Que cuando sales de Canarias, de 4 a 8 es la puesta de sol, por ejemplo, y de 4 a 8 de la madrugada es cuando estás durmiendo que te tienes que despertar para ir a hacer la guardia. Pero a medida que íbamos cruzando el Atlántico, la hora va cambiando, pero nosotros no sabíamos la hora real. Vale. Con lo cual teníamos un reloj puesto en el barco y a lo mejor era de 4 a 8, pero la hora no eran las 4, sino que cuando antes era la puesta de sol, ahora, ¿sabes? Sí. Entonces eso era muy curioso porque no sabías exactamente a la hora que vivías. Sí que el cuerpo pues duerme a las horas que necesita y tal, pero ibas viendo el cambio y eso era interesante. Y entonces eso, al saber que... al decidir hacer la travesía, quería hacer como el viaje un poco especial para mí y buscarle algún sentido, ¿no?, a ese viaje. Entonces decidí que quería escribir a las personas más especiales que hubiera conocido a lo largo de mi vida o que me hubieran marcado en algún momento, ya fuera, o sea, amigos de la infancia con quien pasaba las tardes jugando, un profesor que tuve en el instituto, un profesor que tuve en mi escuela de cocina, del quien tenía un buen recuerdo. Entonces yo creé como toda la idea en mi cabeza antes del viaje, pero una vez pensé en eso, hasta que no me subí al barco, no quise pensar en nada más. Entonces en cuanto estaba en el barco, me hice como una lista de todas las personas. Entonces empecé a escribirles cartas. Todos los días escribía unas cuantas cartas, pues no sé, un día coincidía viendo la puesta de sol, otro día que estaba saliendo la luna en el horizonte, sí. Y al principio en las cartas hablaba de lo que había vivido con esas personas en su día, en el momento en que habíamos compartido pues más tiempo, pero luego vi que lo especial era comentarles lo que yo estaba viviendo en el momento en que estaba escribiendo, porque no era lo mismo los primeros días que cuando ya llevas 15 días navegando. Entonces como que cada vez se me hacía más fácil y también más emotivo escribir la carta de lo que yo vivía en ese momento. Incluso puedo recordar, o sea, la carta que escribí a mi padre o a mi madre una noche de luna llena que la vi salir, que me acuerdo incluso que me emocioné escribiendo. Entonces todo eso era algo que yo fui haciendo por mi cuenta. También es verdad que viví unos días bastante malos porque me mareé, o sea, estuve, no sé, 4 días seguidos, no podía comer nada, lo vomitaba todo, vomitaba un vaso de agua, me tomaba pastillas para no vomitar y las vomitaba, o sea... ¿Pero esto por la mala mar o comiste algo igual que no te sentó bien? Yo creo que me mareé porque el mar está movido, pero no había mala mar. O sea, no he vivido ningún episodio de estos de que el mar esté... Pero sí que es verdad que estaba sentada en un sofá, estaba tumbada, me incorporaba, miraba al mar y me daba vueltas todo. Entonces eso fue bastante, bueno, duro vivirlo porque quedaban... Primero porque quería disfrutar de la experiencia y por mucho que tú quieras y puedas ser muy optimista, hay cosas que no puedes decidir. Y segundo porque, claro, iban pasando los días y también porque estás en mitad del mar, nos quedaban 10 días de travesía y yo pensaba, y es que si no me recupero, o sea, hay momentos en que piensas, si me encuentro así todos los días, yo no voy a llegar, ¿sabes? Es bastante... Sí. Pero luego la verdad es que, no sé, fueron como 3-4 días difíciles o duros y tal, que incluso cuando llegamos a tierra el capitán me confesó que lo había pasado mal. ¿Preocupado por ti? Preocupado. Ostras. Dices, claro, me veía, no sé, en un día podía vomitar, eso no es muy agradable contarlo, pero mejor 7 veces. Joder. ¿Sabes? Y me dices que lo pasaba mal y dice, mira que era súper positiva y siempre estabas alegre y tal, o intentabas estar lo mejor posible dentro de la situación, pero pensaba, ¿y por qué no? Dice, porque hemos hecho muchas travesías y nunca había visto a nadie... que le hubiera afectado tanto. Y sí que es verdad que hay gente que ha estado, me decía el señor, mareado las 3 semanas y no ha disfrutado, pero claro, yo luego pensé, pues mira, lo he pasado peor, pero han sido unos días puntuales. ¿Sabes? Que luego... Malas, sí, el resto lo he disfrutado. Claro, luego en cuanto,
quedaba una semana de travesía, allí me empecé a encontrar ya bien, pues me acuerdo que me despertaba por las mañanas, preparaba el desayuno para todos, al mediodía preparaba un aperitivo, después por la tarde estabas allí charlando con la gente, veíamos la puesta de sol enfrente del barco, era un catamarán, entonces nos poníamos en la parte de delante del barco, poníamos música, nos quedamos hablando hasta que anochecía, y todo eso fue muy, muy especial, vivir todo eso. No sé si... No creo que influyera lo que me pasó, pero sí que me hizo vivirlo... Con más intensidad, Sí. con más positivismo, ¿no? Sí, sí, sí. Al principio comentabas que tú evolucionaste bastante durante el viaje, me ha parecido entender, ¿no? Como que a medida que iban pasando los días tú también ibas cambiando en cómo disfrutabas el viaje. ¿A qué te refieres o qué te referías con eso? Vale, yo creo que cuando empiezas el viaje, como te comentaba, no te imaginas lo que va a significar esa experiencia. Y a mí me gusta mucho eso, el tema de escribir me encanta. Todos los días escribía con música, por ejemplo. Entonces te fijas en muchas cosas. En el barco, cada día disfrutas de una puesta de sol, puedes observar la luna, las estrellas. No sé, a medida que pasan los días, como que todo, no sé si la palabra es que se magnifica, pero por ejemplo, yo me acuerdo que llevamos bastantes días y había 2 pájaros que volaban siempre cerca del barco. Claro, es que no ves casi nada en movimiento, aparte del mar, que todo el rato se están Claro, moviendo sí, las sí. olas. Pero para mí, estar sentada en la proa del barco observando 2 pájaros volando, eso era algo increíble, no sé cómo explicarlo. O por ejemplo, vimos delfines en varias ocasiones. Me acuerdo que un día me encontraba fatal, estaba ya que no sé si se me caían las lágrimas porque tenía ganas de disfrutar, pero no podía por cómo me encontraba. Y estaban todos viendo una película y yo decidí irme a la parte de arriba del barco y estaba así viendo la puesta de sol y de repente veo delfines nadando al lado del catamarán, y a mí los delfines me encantan y nunca los había visto en directo. Entonces dije, mira, estabas aquí en este momento como triste porque no te encontrabas bien y estás disfrutando de una puesta de sol en la que me ha parecido... ¿Sabes? Entonces disfrutaba mucho de todo esto. Luego por la noche veía, si te quedabas arriba, en la parte de arriba del barco, podías observar pues esto, estrellas fugaces, cielos súper estrellados. Entonces toda esta parte creo que la iba sintiendo más a medida que fueron pasando los días, ¿no? Sí. Lo veías todo, no sé, un día me acuerdo que dije, allí al fondo hay un barco y nadie lo veía, y cuando miraron por el radar había un barco, pero como que se te agudiza la vista porque no ves nada más que horizonte. Bueno, disfrutas Y- de los detalles, sí. de las cosas mínimas, ¿no? Sí, por sí, lo que, sí, sí, por sí. lo que dices. Y luego hicimos como una apuesta para ver qué día creíamos, bueno, qué día no, qué hora del día creíamos que íbamos a llegar a tierra. Cada uno puso un papel en una cajita e hicimos como una apuesta para ver el día que llegaríamos. Y claro, lo bonito hubiera sido como llegar de día, pero coincidió que llegamos de noche. Ay, mira. Claro que de noche es distinto. Sí. Pero sí que me acuerdo que, claro, después de no ver tierra en las 2 semanas, digamos, desde que habíamos salido de Cabo Verde, el momento en que yo miré por la ventanilla del camarote hacia afuera y vi como unas luces al horizonte de la isla en la que teníamos enfrente, me acuerdo que para la vista fue como raro, ¿sabes? De repente observar unas luces, como que no lo asimilaba. Y luego ya salimos fuera, me acuerdo que nos pusieron otra vez la música esa con la que habíamos salido hacía 3 semanas. Y ese día, bueno, fue bonito, pero el día siguiente fue muy emotivo porque hicimos como una fiesta todos juntos para celebrarlo y era como que habíamos cumplido ya Sí, la sí, travesía sí. de cruzar el Atlántico. Qué guay. ¿Te han quedado ganas de seguir navegando? ¿Te gustaría repetir la experiencia en otra ocasión? Seguramente lo repetiría, incluso en el momento en que pasó todo eso pensé, creo que aún sufriendo los días que lo pasé mal, creo que volvería a repetir la experiencia. Sí. Y cuéntanos qué pasó con las cartas. ¿Las acabaste y las enviaste? Claro, las cartas, en cuanto llegué a tierra, yo mandé mensajes a todas las personas, pues por el WhatsApp les mandé un mensaje: si recibes este mensaje es porque has formado parte de mi viaje y necesitaría que me mandaras una dirección, nombre, apellidos, calle. Y en cuanto llegué a casa hice fotocopias de todas las cartas, compré sobres, sellos. Bueno, lo preparé todo y mandé todas las cartas en mitad de diciembre. Y en las cartas yo le pedí a la gente que cuando recibieran la carta que me mandaran una foto, como un selfie, con la carta. Y aparte había como una postal de Navidad.
con fotos del viaje, como para cerrar, digamos, el círculo. Y lo bonito fue que a partir de, no sé, el 20 de diciembre, 25, empecé a recibir un montón de mensajes de texto, vídeos, textos muy, muy emotivos de gente que me dijo que le había hecho mucha ilusión porque hacía mucho tiempo que no recibía una carta. Bueno, el viaje continuó. Después de 25 días de navegación, desembarcasteis en Martinica y estuviste pues unas semanas viajando por el Caribe, las islas de las Antillas, ¿no?, que se llaman. ¿Cómo fue tu ruta por ahí? Pues allí nos empezamos en Martinica, estuvimos unos 5 días. El principio del viaje fue un poco caótico porque no habíamos organizado absolutamente nada. Habíamos planeado la travesía, pero no lo que seguiría. Entonces dedicamos unos días a organizar dónde queríamos estar los siguientes 25 días, más o menos. Y donde pasamos bastantes días fue en Dominica, que es una isla muy pequeña del Caribe, que la conoce como la isla de la naturaleza, porque sí tiene playas muy bonitas, pero es muy conocida por las zonas de montaña que tiene. Entonces allí tuvimos la suerte de reservar un alojamiento con Airbnb y conocimos una familia maravillosa que aún tengo contacto a día de hoy, con los que compartimos una semana más o menos, y después nos fuimos a República Dominicana. Intentamos evitar un poco la parte de resorts la más turística, ¿no? Sí. Y nos fuimos pues por nuestra cuenta recorriendo todo el país, con el transporte local, y disfrutamos muchísimo también. Y allí también hicimos amigos con los que aún tenemos contacto. Bueno, esto fue el invierno de 2016 a 2017 y fue como el primer año en el que empezaste deliberadamente, yo creo que si no me equivoco, a simultanear, los veranos trabajando de cocinera, o 6 meses al año más o menos, que creo que es. Correcto. Y otros 6 meses al año viajando. O igual no tanto, pero digamos ese tiempo para dedicártelo para ti. 6 meses currando, 6 meses disfrutando. Que es es una filosofía de vida estupenda. ¿Fue premeditado a partir de ese año que empezaste a decir, en adelante yo quiero currar a saco 6 meses, pero tener estos 6 meses para mí? Yo creo que el viaje la travesía en barco me marcó muchísimo, porque yo llevaba desde los 17 años diciendo que a los 30 tendría mi restaurante. Así, ahí va. Así, tal cual. Sí. Y en cuanto regresé de ese viaje, dije, el restaurante puede esperar, yo quiero viajar, quiero disfrutar de la vida. Y como comentas, pues hacía temporada de verano y decidí en invierno pues ya no trabajar y pues gastar lo que había ganado en verano. Currabas en Ibiza, ¿verdad? Correcto, sí. En esa época, 6 meses a destajo. A tope. A destajo, como decía al principio, con pasión, con fuerza, y con la misma pasión en los inviernos emigrabas y en 2017 te fuiste nuevamente al Caribe. Sí, el año que hicimos la travesía, conocimos la familia de Dominica y tuvimos una relación muy bonita, pero para mí se me hizo muy corto. Esos 5 días o esa semana que compartimos con ellos fue muy especial. De hecho, me acuerdo que nos despedimos pues emocionadas con la señora de la casa, y yo decidí volver por mi cuenta, y en ese caso fue el primer viaje que hice sola. Sí que es verdad que fui a su casa, que ya los conocía, pero también recorrí otras islas pues sola. Y el tema es que yo compré los billetes de avión en septiembre, y a la semana de comprar los billetes de avión hubo un huracán. El huracán María había arrasado la isla Dominica. Entonces, claro, te despiertas y dices, no puede ser, esto no puede estar pasando. Había muy pocas imágenes, imagino porque se quedaron sin señal. Entonces, las pocas imágenes que había, estaba todo completamente destrozado, los árboles caídos, o sea, todo. Entonces perdí el contacto con la familia, no tuve contacto con ellos durante 3 semanas, y a las 3 semanas recibí el primer mensaje de que estaban bien, de que, había sido bastante duro, incluso hubo como unas 50 muertes, creo, en la isla, porque fue de la noche a la mañana, no se lo esperaban. Y primero hablé con ellos, luego, claro, mi idea era igualmente ir a visitarlos, pero les tenía que ir bien a ellos, porque la situación no era la misma que cuando había comprado los billetes. Entonces, yo fui hablando con ellos me decían, claro, es que si vas a venir no hay agua corriente, no hay agua caliente,
no tenemos electricidad, no sé si realmente te apetece. Yo les dije, mira, a mí me apetece venir, yo os quiero Estar venir con vosotros, ¿no? Sí. y ayudaros en lo que pueda. Entonces, bueno, les vi también con ganas, porque obviamente era decisión suya también que me quisieran en su casa. Sí, sí. Y hablamos un poco de las fechas, que les iba bien. Y les pregunté también qué necesitaban. Me acuerdo que me pidieron pues pilas, que se ve que allí eran muy caras y bueno, pues, también sería difícil conseguir, pues para las linternas o tal. Y después me pidieron también semillas, porque estaban teniendo, claro, con el huracán habían tenido, bueno, se les había arrasado los campos, todo, claro. sí, todo el huerto que tenían en su casa, que es de lo que se alimentan todos los días, había desaparecido. Pero se ve que les estaban intentando mandar semillas, pero no las dejaban entrar. Entonces, por mi cuenta, les compré como 30 sobres de todo tipo de verduras, incluso verduras que no existen o que no están allí. Y las escondí dentro de un libro, dentro del saco de dormir. Y aún me acuerdo el momento en que el señor del control de aduanas me preguntó si llevaba algo. Y le dije que no llevaba nada y me dejó pasar. ¿Y qué tal fue la experiencia? ¿Estuviste con la familia? Estuve con la familia, en cuanto llegué a la isla, claro, no había nadie turista, o sea, se me veía blanca, tatuajes de color, ellos, o sea, no había nadie de fuera, era todo pues gente de la isla. Para mí fue muy especial volver, sí que es verdad que al principio te choca un poco, pues porque veías los tejados de las casas, muchos sitios que estaban destrozados, o se veía que había pasado el huracán hacía un par de meses. Y luego lo que es el tema naturaleza me chocó muchísimo porque yo me enamoré de esa isla por la naturaleza, las montañas, las cascadas y todo. Y cuando hice el recorrido hasta casa de la familia veías que estaba todo devastado. Pero fue muy bonito reencontrarnos, el mes que compartimos fue muy, muy emotivo. Pasaba todas las mañanas con la señora en el huerto y claro, llegué y lo pasamos muy, muy, muy bien. Fue muy especial, la verdad que sí. Bueno, estuviste además en este invierno, estuviste por República Dominicana, luego te fuiste a Camboya, en fin, lo exprimiste bastante y ya fue después de trabajar nuevamente la temporada en Ibiza como cocinera que empezó un viaje que me gustaría hablar porque ahora es un poco tu modo de viajar, un cambio, sí, en bicicleta. Sí. Te fuiste a Senegal. Sí. ¿Cómo surgió eso de irte y en bicicleta? Porque no habías hecho viajes en bicicleta, ¿o sí? No, nunca antes no había hecho viajes en bicicleta. Tú no le dices que no a nada, ¿no? A nada. Te propusieron, oye, ¿nos vamos a Senegal en bici? Sí, a cruzar el Atlántico, sí. Ese sí que no lo dudé porque en la travesía, en los 2 días que estuve fatal, me leí el libro de Salva Rodríguez, muy conocido por haber dado la vuelta al mundo durante 13 años. Y ese libro creo que es el que me salvó los 2 días en el catamarán. Lo leí en 2 días, me encantó, me sentía muy identificada en un montón de cosas o maneras, compartía ideas o manera de viajar, aunque no fuera en bicicleta en mi caso. Entonces el mismo amigo que me propuso hacer la travesía en catamarán me propuso ir a recorrer Senegal y allí no dudé ni un segundo y en mitad de verano pues compramos ya los billetes, preparamos todo. Sí que es verdad que en ese caso, claro, empezaba, no tenía nada de experiencia en cuanto a material, equipaje y un poco lo mismo que me pasó con el catamarán, que no te imaginas lo que vas a vivir hasta que lo vives. Me pasó lo mismo con la bicicleta, que hasta que no me subí a la bicicleta en Senegal recorriendo las calles de Dakar no me podía imaginar cómo sería viajar de esa manera. ¿Te compraste una bici? ¿Te compraste el equipo todo de cero, digamos? Me prestó la bici mi padre. Ah, qué guay, sí. Compré unas alforjas muy sencillas, sin pensar que si llovía se iban a mojar, porque en ese momento... Sí. Y nada, llevamos lo justo. Sí que es verdad que en ese viaje acampamos varias veces, pero muchas veces buscábamos algún hospedaje para ir, porque al tener un mes... planeamos un poco pues toda la ruta porque Senegal es muy grande, a ver qué zonas nos interesaba más conocer o descubrir, hacíamos etapas bastante largas, hay días que hacíamos etapas de 80 kilómetros, de 100, que ahora lo pienso y digo, justo estabas empezando y te hacías 100 kilómetros en un día. Y esta parte sí que a día de hoy ha cambiado un poco, ¿no? De viajar pues más lento y sin ninguna prisa. Pero también creo que en ese momento lo disfruté de esa manera. A lo mejor un día a una señora le dije que no me podía parar a hablar con ella y a día de hoy pues me pararía y hablaría con ella, aunque compartimos con muchísima gente porque se te acercaba todo el mundo para hablar y más viéndote en bicicleta y de otro color. Sí, claro.
Pero fue un viaje a mí me gustó muchísimo. ¿Qué es lo que más te gustó de viajar en bicicleta? Tanto que, digamos, ahora es tu modo de viajar. Mira, igual que he comentado que también es verdad que yo siempre me he fijado mucho en temas de naturaleza, de disfrutar de un atardecer, de un amanecer. El hecho de viajar en bicicleta, por ejemplo, en Senegal, podías observar, no sé, la zona sur de Casamance, podías disfrutar de un montón de aves, de pájaros, ibas viendo todo el cambio de vegetación a medida que ibas avanzando, con lo cual te dabas cuenta, porque en un día a lo mejor cambiabas un poco de zona, pero luego el día siguiente veías un paisaje distinto, luego las construcciones... Todo esto lo podías apreciar muchísimo con la bicicleta. Y el contacto con la gente local. Pasar por pueblos en los que no pasa prácticamente nadie o muy poca gente. Los niños eran... A mí los niños, vamos, si estaba cansada y me aparecía un niño con una sonrisa, creo que me daba energía para llegar hasta donde fuera. Supongo que siendo cocinera te implicarás o te llamará mucho la atención el ver cómo cocinan, los diferentes ingredientes, diferentes preparativos. ¿Me equivoco o no? No te equivocas. Ah, vale. ¿Qué te llamó la atención de la cocina senegalesa o de los medios con los que cocinan? Porque seguramente son bastante más rudimentarios a los que hay en España. En la capital, por ejemplo, en Dakar, disfrutamos muchísimo porque visitamos los mercados locales, pudimos ver pues toda la variedad que tenían de productos. Aparte, me encanta pues recorrer los mercados, ver qué productos tienen, cuál puedo comprar para probar o para degustar. Y luego están los típicos puestecitos callejeros, que allí puedes probar comida local de verdad, o sea, de la que nos gusta seguramente a viajeros, cocineros, Y luego la parte sur de Senegal sí que es verdad que allí había muy poca variedad. Tengo un recuerdo, cuando yo estuve en el mercado en Dakar hice fotos, porque siempre me gusta... Sí. Entonces hice fotos de un puestecito de verduras, que había tomates, lechugas, un montón de verduras. Y cuando estábamos en el sur, pasamos pues por un pueblo que en una mesita tenían un tomate, una zanahoria en la calle pues para vender. Y estuvimos en una aldea... Y había un grupo de niños y me acuerdo que les enseñé la foto del teléfono del mercado. Y los niños ampliaban la foto, o sea, alucinaban, se quedaban con caras de sorpresa al ver un puesto en un mercado con tanta cantidad, porque nunca habían visto algo así. Sí. Y eso me impactó muchísimo. Igual que le enseñé el plato que me había comido en Dakar en una foto y no sé o sea, las caras que pusieron es algo que me impactó muchísimo. ¿Cocinaste con alguna mujer en alguna casa? No sé si os alojasteis en casas particulares. Estuvimos en casas particulares, pero casi siempre cocinaban ellos y luego sí que pude ver a veces cómo cocinaban. Pero solían cocinar ellas, ¿no? Sí. Ellas. Sí, ellos no. Allí no. Y luego comíamos todos juntos. Era una bandeja de comida que se la colocaban en el suelo, todos alrededor y comíamos todos juntos, eso sí. ¿Y habláis francés? Porque allí, ¿no? Allí principalmente se habla francés. Allí hablan francés, hablan el wolof, que justo en Ibiza había un repartidor que era de Senegal y yo le comenté que me iba a ir a Senegal y cada día de la semana cuando venía le preguntaba una palabra en su lengua. Y me ponía la traducción. Entonces, claro, me aprendí las típicas de hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Y claro, yo les hablaba a veces, me dirigía a ellos en su lengua y se quedaban como sorprendidos. Sí. Y francés también, un poco, para tener una conversación básica, sí que... Qué guay. Sí. Bueno, este viaje también te marcó, así como el que hemos estado hablando antes del catamarán. Marcó un antes y después, yo creo. Y de hecho te empezaste a interesar más por el mundo de las bicicletas y ahora es tu medio de transporte habitual. Y lo haces en pareja con Dani Q, que es otro cicloturista al que conociste, si no me equivoco, a través de tu amigo que te dijo, oye, este chico y tal. ¿Cómo acabaste viajando con él? El tema, yo estaba en Senegal y mi amigo me comentó que si quería seguir a alguien que estuviera dando la vuelta al mundo en bicicleta, en ese momento podía seguir a Dani Q a través de su cuenta. Entonces empecé a seguirlo mientras yo estaba haciendo... la temporada, iba viendo pues las fotos, las publicaciones y un día pues estuvimos hablando y tal, yo le comenté pues que me iba a Senegal, que no tenía ninguna experiencia, que no sabía si, bueno, seguramente pensaba, no me podía imaginar lo que iba a vivir, entonces él me comentó pues que cada uno pues lo puede vivir de una manera distinta, el viaje, que puede ser que te guste, que no, pero que cualquier cosa, que tema de
material, pues él me podía aconsejar, porque la verdad es que ahora me doy cuenta que estaba muy perdida en ese tema. Entonces yo tenía, después de ese viaje a Senegal que terminaba en diciembre, tenía como 3 meses libres, más o menos, en los que mi intención inicial era irme, pues seguramente al Caribe, a volver a ver a la familia otra vez. Pero surgió, pues hablando, surgió pues la idea de ir a la Patagonia y recorrer pues la carretera austral juntos. Entonces esto era un poco atrevido porque no nos conocíamos, no sabíamos si nos podíamos entender, si podía ir bien o no. Y en cuanto los dos hablamos y decidimos pues que sí nos apetecía o estábamos de acuerdo en que yo volara allí y él también viajar conmigo, porque a lo mejor le podía apetecer seguir el viaje él por su cuenta, como estaba haciendo, y también lo hubiera respetado. Esto lo teníais hablado, supongo, todos, ¿no? Sí. Porque era una opción que podía... Claro, yo no quería tampoco interferir. Digamos, para mí, él llevaba 5 años viajando y era su viaje. Claro, él tenía que estar como 100% de acuerdo o seguro que quería también que fuera, porque al final, no sé, a lo mejor no le apetece y quiere seguir el viaje él solo, pero en cuanto ya pues hablamos de si podía ir bien, mal, o que nos podíamos adaptar uno al otro, veríamos cómo iba. Allí sí que decidí que, bueno, que quería ir, que me apetecía más probarlo. Sí, probarlo y también, claro, volver a la isla donde quería ir por tercera vez no era tan... No sé, me apetecía más conocer algo nuevo, ¿no? Y recorrer algo, y más en bicicleta. Y más desafiante, supongo, porque, bueno, Senegal sí que no debe ser fácil el calor, las distancias que decías que hacías, pero pedalear por la Patagonia, eso ya es como la primera división del cicloturismo. ¿Qué recuerdas de aquellos primeros días por otro continente? Si te digo la verdad, antes de ir allí no miré absolutamente nada, ni lo que había... Para variar, vaya. Claro, o sea, no quise mirar desniveles porque supe que si miraba me podía echar para atrás y yo no quería, o sea, quería ir un poco a la aventura. Entonces me acuerdo el primer día, yo llegué al Calafate, estuvimos unos días allí viendo el Perito Moreno, justo coincidió también que venía pues fin de año, lo pasamos con un montón de gente, fue muy, muy guay. Y yo tenía muchas ganas pues de salir con la bici, pero era como todo... Era nuevo porque era algo distinto. Al final Senegal es un país que es todo llano, es muy fácil, la gente también es, no sé, muy amable. Sí. Allí también, en la Patagonia, pero es distinto, es un viaje completamente diferente. Entonces me acuerdo el primer día, salimos de Calafate y, por ejemplo, había una cuesta, una subida, yo iba con las 4 alforjas, me costó subir esa subida sin pararme y me iba el corazón a mil. Y yo me acuerdo que tengo un audio que le mandé a mi amigo que le dije, esa subida ha sido más dura que todo el mes en Senegal. Y me acuerdo ese día, pues no sé, hicimos 100 kilómetros o 90 y pico, que Dani me dijo, no, conmigo no vas a hacer nunca más de 60. Y ese día pues tuvimos viento en contra, porque había que llegar como a un refugio que había en un punto, no te podías quedar en cualquier sitio a dormir. Claro. Entonces, claro, fue una etapa larga. Yo me acuerdo que llegué cansadísima, eran, no sé, las 6 de la tarde, cenamos y a las 7 yo estaba ya que no podía con mi vida. Judith, ¿cuál es la magia que tiene para ti viajar en bici? Porque estuvisteis 3 meses y medio, ¿no? En total, sí. Entre Chile, Argentina, yendo, viniendo. ¿Qué te ha enganchado tanto de viajar en bicicleta? No sé, porque siempre ha sido duro. No, sí que es verdad que, por ejemplo, yo recuerdo la primera cuesta o primera montaña que tuve que subir, se me hizo duro, pero luego con el tiempo como que te vas adaptando y sabes que si sube tienes que tomártelo pues con más calma, que al final vas a subir. Luego sí que es verdad que muchas veces estás expuesto, pues el frío, la lluvia, pero luego disfruto muchísimo si toca subir pues se sube y si puedes subir disfrutando mejor, a veces también se sufre porque es verdad. Disfrutar del paisaje, de acampar donde te apetezca, hay lugares que son muy bonitos y si... Cuéntanos algún momentazo que tuvierais en la Patagonia para no quedarnos con este sabor del viento extenuante, del esfuerzo sobrehumano. Y he contado al principio, pero creo que el viaje en la Patagonia, no sé si diría que es el más especial de todos, pero fue muy, muy bonito. Quizás
No sé, los paisajes que vi fueron muy bonitos, conocimos gente por el camino con quien compartes muchos momentos también. El hecho de viajar, conocer a Dani y viajar juntos, claro, vas allí sin saber cómo irá, pero luego viajar con una persona con quien te entiendas, con quien puedas compartir lo mismo, pues eso fue muy bonito. Tranquilizador también. Sí, porque podría haber ido de otra manera, pero por suerte pues fue muy bien y bueno, y ahí está la prueba que seguís viajando juntos desde entonces. Sí, bueno, el rollo es, en realidad, se acabó el viaje de 3 meses y medio que estuvisteis juntos y volviste, ¿no? A hacer la temporada nuevamente a tope, pero ya con un cambio importante en mente, ¿no? Sí. El año pasado hice una temporada en Formentera y es verdad que hace tiempo pues que tenía en mente quizás ya no tomarme solo los 6 meses del invierno para viajar, sino a lo mejor tomarme ya 1 año o 2 incluso. No sé, quizás se han dado las circunstancias de esta manera para tomar la decisión en ese momento en concreto, pues por encontrar una persona con quien compartes lo mismo. Aparte me apetecía muchísimo hacer un viaje largo sin ninguna fecha de vuelta, porque a veces sí estaba en la Patagonia, estaba muy a gusto, disfruté muchísimo, pero de repente queda una semana y tienes que volver y no me apetece volver, me quiero quedar aquí, ¿sabes? Y esa sensación pues no tenía ganas de volverla a vivir en el próximo viaje, por ejemplo. Así que empezasteis, bueno, decidiste dejar el curro, o bueno, digamos, no dejarlo, sino no coger trabajos en el futuro para irte a viajar, y os fuisteis hacia Asia. Correcto, tomar la decisión pues del siguiente verano, por lo menos, pues no trabajarlo. Nos fuimos a Asia. Estamos hablando de finales de 2019. Sí, el año pasado, sí. Entonces nos fuimos a Asia. Bueno, en noviembre más o menos preparamos pues un poco todo el material ya para un viaje. Bueno, en mi caso, Dani ya tiene muchas cosas, pero pues material, ropa más de invierno, de verano, llevar un poco todo lo que necesitas ya para un viaje largo, pensando que no vas a regresar. Y en diciembre volamos a Dubái. En Dubái estuvimos unas 2 semanas, allí ya salimos hacia Omán. En Omán estuvimos 1 mes y medio aproximadamente. Sí. Omán me encantó, no me cansaré de decirlo, pero... ¿Por qué? ¿Qué tiene? Me gustó muchísimo la gente, muy amable, el país es muy seguro, te sientes, no sé, muy seguro en todas partes. El paisaje, por ejemplo, me gustó mucho, pues la costa es más normal, digamos, pero luego toda la parte de desierto, de las montañas, fue muy bonita recorrerla en bicicleta. Aparte que hicimos etapas cortas para ir disfrutando. Y no sé, la gente, yo creo que nos encontramos. Hay 2 o 3 personas que nos marcaron en ese viaje. Luego pasamos a... Cuéntame de una de ellas. Por ejemplo, el día que nos paramos a buscar agua ya para ir a acampar, y se paró un chico, nos saludó en inglés y le contestamos, pero como no sé, o nos escucharía hablando en castellano, en español, castellano, y de repente nos dice, ¿os puedo ayudar? En castellano. En castellano. Bueno. Entonces, que un señor omaní con el traje de blanco te hable, ¿sabes? Digo, nos quedamos así los dos. Y era un chico muy joven que resulta que está intentando aprender, bueno, más idiomas por su cuenta. Acabamos en su casa compartiendo la comida, nos llevó a unas dunas, acabamos cenando juntos y encima al día siguiente estaba él súper contento por habernos tenido en su casa, como que daba las gracias por, ¿sabes? Y eso fue muy, muy emotivo. Y con él es una de las personas con quien aún tenemos contacto. También nos vimos en más ocasiones en lo que nos quedaba de viaje por Omán. Y creo que estas cosas son las que recuerdas quedan, de cada lugar. Sí. Y luego el viaje, pues bueno, desgraciadamente se fue un poco torciendo por el tema de la COVID, ¿no? Y del virus, pero sí que entrasteis en Irán, que era vuestra idea original. Y ahí, pues bueno, más o menos tuvisteis que salir... Irán fue corto, pero intenso. Tenemos muy buen recuerdo de los días que estuvimos allí, aunque también pasamos esa parte de ver cómo podíamos salir del país antes de que cerraran la frontera que quedaba abierta. Y luego, pues eso, llega un punto en que ya ves que no es momento de estar viajando, que la gente no te ve igual o no reacciona bien a tu presencia por allí. Entonces decidimos volver.
creíamos que era lo mejor, estamos contentos de haber tomado esa decisión, porque al final los países seguirán allí y en cuanto se pueda viajar tranquilamente o ya puedas cruzar de frontera sin ningún problema, entonces digamos pues que volveremos continuaréis la ruta. Oye, al principio, y ya me gustaría ir acabando, bueno, no me gustaría ir acabando, pero vamos a tener que ir acabando. Me gustaría preguntarte por tu familia, porque al principio hemos hablado de cuánto de responsables son, ¿no? en darnos esa cultura viajera muchas veces, y preguntarte, si no te importa, pues qué piensan ellos ahora un poco de esta decisión que has tomado de dejar el trabajo, aunque siendo cocinera será muy fácil encontrar trabajos en el futuro, seguro, pero no deja de resultar, yo creo, a sus ojos vista, como renunciar a tu carrera, ¿no? ¿Qué te dijeron cuando les dijiste que te ibas a tomar una temporada para viajar? Pues se lo comenté a los dos, a mi padre y a mi madre, y quizás sí que son más de, en plan, 1 año está bien, pero 2 ya es demasiado. A mí la verdad es que es un tema que no me preocupa mucho, porque al final, si me tengo que buscar la vida por el camino, creo que lo haré. Pero creo que los dos saben que esto es algo que tenía en mente hace mucho tiempo, que quería hacerlo y que no es como una pregunta, sino que yo al final cuando decido hacer algo saben que lo voy a hacer. Entonces, no sé, mi padre quizás más pues que disfrute y que me lo pase bien. Y mi madre quizás estaba más con el miedo de, es que donde vas es muy peligroso, pero luego también es verdad que yo todos los días o casi todos los días pues le mandas fotos del lugar que estás o le cuentas lo que estás viviendo y como que ya se tranquiliza y ve que estás disfrutando y haciendo algo que realmente te gusta. Y aún recuerdo hace un par de inviernos, cuando me fui a la Patagonia, yo justo decidí pasar los 3 días de Navidad en casa y el 28 ya marcharme, porque ya no quería estar tampoco aquí fin de año. Y me acuerdo que en Navidades mi madre me regaló una carta, que no sé si se acuerda ella, pero que ponía que ella entendía que hubiera tomado la decisión, por ejemplo, de irme X meses en ese caso, y que quería que disfrutara de ese viaje porque sabía que era lo que me gustaba. Entonces esa carta aún la guardo porque claro, para mí fue especial que mi madre me escribiera. ¿Crees que van a acompañaros en algún momento del viaje? ¿Te gustaría? Me gustaría, pero no sé. Quizás si lo organizásemos en plan los vuelos, te esperamos aquí en un sitio que también pudieran disfrutar y conocer la zona en la que estamos, quizás. Veo más a mi padre que a mi madre, pero creo que a mi madre también la podemos llegar a... Igual se animan y le acabas contagiando esa pasión viajera. Sí. Porque cuando lo vea en primera persona seguro que acaba requete convencida, ¿no? Bueno, Judith, que muchísimas gracias. No me gustaría dejar sin preguntarte si tienes alguna página web o redes sociales en las que podamos seguir tus aventuras a partir de ahora. Lo que uso es Instagram, judith.spt. Es lo único que... Sí que es verdad que, por ejemplo, me encanta escribir, tengo todos mis diarios, pero no comparto en ningún sitio más las aventuras, con lo cual en Instagram sí compartimos imágenes, de fotografías que vamos tomando en ruta y pues un poco el día a día. Bueno, pues ahí nos conectaremos con mucho gusto. Muy bien, muchas ¿quién gracias. sabe cuando se esté escuchando esta entrevista? Si es de aquí a unos meses, ojalá ya estéis nuevamente en ruta, sanos y salvos y disfrutando un montón. Y si es ahora recientemente, pues estaremos salivando y deseando que os vaya muy bien y que salgáis pronto a la ruta. Muchísimas gracias por tu tiempo, Judith. Muchas gracias. Es un placer hablar contigo. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós. Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle al like o, bueno, poner cualquier comentario que os parezca relevante, porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iVoox, iTunes, Spotify o allí donde nos estéis escuchando y hasta la semana que viene.